Vamos a calcular una perspectiva cónica oblicua. Dibujamos la línea correspondiente al plano del cuadro. Marcamos una ortogonal que habría que hacer con escuadra y cartabón. Tenemos aquí el punto de vista y para que se note más vamos a coger un lápiz un poco más blanco. Escribir más oscuro. Colocamos la posición de la casa. Vamos a colocarla, por ejemplo, así. Colocamos entonces esta línea, esta. Y vamos a hacer otro bloque aquí, por ejemplo, que llegue hasta la esquina. Así es más sencillo. O sea que estas dos líneas pues cortan al cuadro. Vamos a ponerlo entonces por aquí. Entonces hacemos esta dirección y la casa por detrás que llegue, por ejemplo, hasta aquí. Y este bloque hasta aquí. Bueno, entonces tenemos ahí dos bloques que son una especie de rectángulos. Y hay que hacer la perspectiva de estos dos bloques bajo este punto de vista. Sale un poco del ángulo del cono de 60 grados, pero bueno. Dibujamos aquí la posición de la línea de tierra, este es el vértice. Dibujamos, por ejemplo, aquí la línea del horizonte, de manera que podremos ver todo ya desde aquí, línea de tierra y línea de horizonte. Entonces tenemos esta línea, tenemos esta, que prolongamos hasta aquí. Tenemos esta que prolongamos también hasta aquí. Bueno, esta se supone que es paralela a esta. Prolongamos hasta aquí. Y esta prolongamos también hasta el plano del cuadro. Con lo cual tendremos aquí las trazas de todas esas líneas, ¿no? Bueno, ahora lo que necesitamos son estas dos direcciones, esta dirección y esta. Entonces seguimos esa dirección por V. Tenemos entonces aquí la fuga de todas estas líneas paralelas. Y ahora hacemos esta dirección, que es ortogonal a la anterior. Y tenemos aquí la fuga. Llamaremos F1, F2. Subimos las fugas mediante líneas perpendiculares al horizonte. A ver, podría ser por aquí. Vamos a intentar ajustar. Bueno, más o menos por aquí. Entonces tenemos fuga 2, fuga 1. Y ahora subimos también las trazas mediante líneas perpendiculares a la línea de tierra. Tenemos aquí una, aquí tenemos la otra, otra perpendicular y aquí la tercera. Estas tres deben fugar, como vemos las tres siguen en esta dirección, hacia esta fuga. Esta, a ver, esta y esta. Mientras que estas dos subimos la fuga, la traza aquí y la traza aquí mediante una línea ortogonal y estas dos fugan hacia F1. Ya que estas dos siguen la dirección aquí hacia F1, ¿no? Con lo cual ya tenemos completo los dos cuadriláteros, nos falta esta línea. Esta línea sale de aquí, subimos mediante una ortogonal y fuga hacia F1. Esta tenemos que es la de atrás, también nos falta esta. Subimos esta perpendicular a línea de tierra. Con lo cual ya sabemos, este primer prisma viene desde aquí hasta aquí. O sea, es este punto, este y este.
Mientras que este otro es este que viene por aquí, el de la parte superior, este. Tenemos esta línea que no hicimos todavía aquí. O sea que será esta línea hasta este vértice y aquí. Bueno, pues según eso, ahora le vamos a dar las alturas. Vamos a hacer que, por ejemplo, este prisma tenga esta altura. Vamos a poner aquí la línea de tierra. Con lo cual este tiene esta altura. Y el otro tendrá una altura igual. O sea que habrá que duplicar esta medida. Y sabemos que este va a ser el doble de alto que este. Con lo cual, con este detalle nos llega. Tenemos aquí esto. Pues ya cogemos esta altura. Colocamos la altura a partir de aquí, ya que es este prisma, o si queremos donde termina el prisma aquí, esa altura la colocamos aquí, que es esta. Bueno, nos acercamos, entonces esto debe fugar hacia allá detrás. Entonces sabemos que la línea esta tiene por perspectiva esta vertical. Vertical, y ahora como corta aquí unimos con F2. O sea que corta a esta aquí. Sería lo mismo que poner también esta aquí delante y fugar hacia F2, ¿no? Bueno, entonces según eso ahora también fugamos allí detrás hacia F1 y el prisma este llega hasta aquí, o sea, hasta esta línea. Bueno, como va a estar tapado por el otro no nos importa, nos interesa el punto de corte aquí, en la intersección de los dos. Ahora hacemos aquí otra vertical, aquí otra vertical, y ahora cogemos el doble de esta medida, o sea, el doble de esta medida, que es esta. Entonces la colocamos a partir de una traza, la colocamos aquí, por ejemplo. Y ahí tenemos ya el doble de esa medida que debe llegar hasta aquí. Con lo cual, este prisma anterior tenemos que va a tener, como llega hasta aquí, lo unimos con F1 y va a llegar la vertical hasta aquí. Tenemos este prisma hasta aquí, hasta F1. Ahora viene por aquí detrás y esto que era el doble, bueno, aquí no aparece el doble, aquí tiene que ser el doble. Vamos a hacer ligeramente más grande, porque al unir este punto con esta medida tendrá que ser aquí el doble. Bueno, eso quiere decir que realmente al traer hacia aquí la línea, pues es esta. O sea que debe ser realmente esta. Y fugamos y vemos que corta aquí. O sea que esta es la altura real de ese prisma. De manera que al unir este punto con este, efectivamente esto tiene que ser el doble de esto. Fugamos hacia allá y el prisma de atrás correspondía a esta línea, llega hasta aquí. O sea, levantamos ahí una línea vertical. Corresponde a este punto, o sea que viene por aquí, fuga hacia aquí y debe cortar aquí detrás. Hasta este punto. Esto también debe ser la mitad, ya que este bloque es la mitad. Por último, este corta aquí detrás, o sea que la casa por detrás va por allí de... Bueno, ya tenemos los dos prismas, uno entrelazado con otro. Esto va hacia F1 y termina aquí. Bueno, esa es la perspectiva de los dos prismas. Vamos a hacer, por ejemplo, que aquí haya una ventana desde aquí hasta aquí, con esta profundidad. Entonces, hacemos esta dirección, hacemos esto, sale de este punto de este ya lo tenemos, este lo subimos mediante una vertical y fugan los dos hacia ese punto. Corta aquí, vertical, vertical, y ahora cogemos la altura de la ventana aquí, entonces tendremos que tenerla aquí arriba
coloco solo el principio, nos interesa estas dos longitudes, esta y esta altura y esta. Bueno, pues esas dos alturas, la primera la coloco en la traza aquí y fugo, y lo mismo la segunda la coloco aquí y fugo, con lo cual ya tengo ahí la ventana en perspectiva, ¿no? Haré lo mismo, por ejemplo, si por ejemplo coloco aquí una puerta que venga de aquí a aquí, vamos a hacerla más ancha, de aquí a aquí, pues lo mismo, esta dirección, sale de aquí, subo estos dos puntos, aquí uno, aquí otro, fuga hacia ese punto de fuga, corta en estos dos y vamos a darle la misma altura que la ventana, entonces corta aquí hacia F1, corta hacia F2 aquí y aquí hacia F1, con lo cual levantamos vertical y ya tenemos ahí la puerta. Esto fuga hacia F2, profundidad del muro hasta la puerta y a F1, ya tenemos ahí la puerta. Si hacemos por ejemplo una ventana aquí arriba, vamos a poner por ejemplo aquí, debe fugar hacia F1 y aquí también. Bueno, por último ponemos aquí una puerta, está un poco lejos, pero y aquí hacia F2. Aquí le damos también la profundidad. Para darle la profundidad para esta línea habría que hacer esta por aquí. Levantarla, traerla por aquí y fugar. Entonces en el momento en que corte aquí, levantar una vertical. Lo decíamos, traerla por aquí, tenemos aquí la traza, subimos la traza, fugamos hacia F1, viene por aquí abajo, corta esta línea y una vez ya que corta esa línea, aquí levantar vertical donde corta esta, ahí tenemos entonces esta línea y tenemos esta que fuga hacia F1. Bueno, con lo cual tendríamos ya esa línea. Vamos a poner algo más de esto. Bueno. Ahora marcamos esta y esta. Esto fuga hacia F2. Bueno, tenemos entonces ya la perspectiva de la casa y vamos a hacer un rápido cálculo de sombras. Afilamos. Bueno, imaginando que, por ejemplo, esto caiga, vamos a ponerlo aquí. Entonces tenemos aquí el punto de fuga de las sombras de las verticales, mientras que vamos a poner, por ejemplo, aquí la dirección para el rayo, queda muy hacia abajo. Bueno, entonces como queda muy abajo y no tendríamos que hacerlo a ojo, vamos a hacer que un segmento vertical tenga la sombra en paralelo a la línea de tierra, ¿no? Entonces, según eso, la sombra de esta línea vertical no será esa línea, sino una línea horizontal. Entonces, ahora sí que decimos que el rayo sigue esta dirección. Y como todos son paralelos y son paralelos al plano del cuadro, la fuga está en el infinito. Eso quiere decir que la sombra de esta línea es esta. Corta aquí, entonces esto, levantamos una vertical y unimos este punto con este. Eso quiere decir que la sombra de esta línea pues será todo esto, hasta aquí, ¿no? Bueno, entonces corta aquí la sombra de esto. A ver, nos acercamos porque ahora no hace falta mostrar más que esto. Decíamos, la sombra, ahora todos los triángulos son paralelos, bueno, paralelos, son proporcionales a S. Entonces, por ejemplo, hacemos siempre líneas paralelas a las hipotenusas. Entonces la sombra de este punto es esto. La sombra de esta línea será una paralela a ella. Por lo tanto, desde este punto debe fugar hacia F2. Aquí detrás debe caer aquí. Por lo tanto, llega hasta aquí. La sombra será esto. Pero la sombra de esta línea será una paralela por ahí detrás. O sea que ya tenemos la sombra completa ahí de ese tramo, ¿no?
Bueno, decíamos, esto venía por aquí, sube por aquí, llega aquí, entonces la sombra de esto continúa hacia F2. Aquí hacemos otra vez el triángulo, de manera que esto es paralelo. Corta aquí, entonces esta línea también será paralela a esta. Y la sombra de esta línea va hacia F1. O sea que tenemos que la sombra viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, así. Y ahora corta aquí. Bueno, esta línea necesariamente será paralela a esta, o sea que va hacia F2, por el grosor del muro. Y ahora esta de aquí será, pues, necesariamente también paralela a esta. Entonces, esta tiene la fuga sobre la vertical por F1, por aquí, ¿no? Entonces, donde esta línea corte a la vertical por esta F1, donde corte esta línea ahí arriba, pues aquí hacemos una paralela que va a la misma fuga. Bueno, por último, hacemos esto, por ejemplo, horizontal, la sombra de esta será una línea vertical. Y ahora esto, como es la hipotenusa, pues hacemos esa dirección, una paralela, corta aquí. Por tanto, la sombra de esta línea será una paralela que va hacia F1, o sea que la sombra será esto. Lo mismo aquí, esto es horizontal hasta que corte a la línea de atrás. La sombra del segmento vertical será otra vertical y aquí haremos lo mismo, hipotenusa, corta aquí y esto hacia F1. Bueno, dependiendo de la profundidad, pues esta sombra va bajando. Cuanto más profunda, más baja. Aquí haremos lo mismo. Horizontal, vertical. Dirección de hipotenusa, corta aquí. Pero la sombra será una paralela en el punto de corte hacia F1. O sea que tenemos esta línea, luego esta y esta. Bueno, vamos a ver si falta algo. Esto ya queda todo en sombra. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un pasamanos que podría llegar hasta aquí. Pues aquí prolongamos esta línea vertical y debe fugar también hacia F2 por ahí hasta aquí. Y esto hacia F1. Bueno, una vez que tenemos esto ya revisamos a ver si nos falta algo. Bueno, tenemos, por ejemplo, vamos a poner, nos acercamos, vamos a poner, por ejemplo, aquí un prisma. Entonces el prisma, por ejemplo, que esté aquí a esta altura. Le damos aquí la altura en vertical, fugamos y cae aquí. Este sería un banco. Bueno, entonces vamos a darle este grosor. O sea, el banco viene desde aquí, por ahí detrás. Entonces la sombra de esto será una línea, otro triángulo también equivalente, semejante a este. Entonces, paralela, entonces corta aquí, la sombra de este grosor aquí. Entonces tenemos esta línea y esta será una paralela que va al mismo punto de fuga, ¿no? Que es una paralela, esta va a F2. O sea, tenemos esta hipotenusa, esta, nos acercamos, esta hipotenusa, esta otra hipotenusa y aquí una paralela y luego sale de aquí. Entonces la sombra de esta será una paralela a partir de este punto hacia F1. Bueno, y aquí pues haremos otra vez el triángulo donde corta en el suelo, que es aquí. Entonces haremos el triángulo, la hipotenusa y corta aquí. De manera que este punto haremos una paralela a esta, por ahí detrás, hacia F2, y aquí saldría de aquí. O sea que tenemos esta línea paralela a esta, luego esta paralela a esta, luego esta horizontal, luego esta que va a F2, con lo cual ya está completo. Bueno, esto para que se entienda mejor sería nada más que esto. O sea, tenemos un prisma. Entonces tenemos aquí la casa, ¿no? Entonces esto se proyecta aquí en el suelo según estas líneas, ¿no? Entonces de repente esto decimos, bueno, pues esto va a caer, por ejemplo, aquí. Entonces la sombra de esta línea va a venir por aquí, ¿no?
Y ahora la sombra de esto pues va a venir por aquí, según esta línea. La sombra de esta línea de atrás va a ser una paralela y sale de aquí atrás. O sea que hace esto, 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 ahora esto. Y ahora la sombra de esta línea es esta, la sombra de arriba es esta y sale de aquí. O sea que esta línea será paralela a esta y tenemos aquí la forma rectangular, esto, que es la sombra realmente de este punto y la sombra de este punto. Bueno, tenemos ya la perspectiva de todo. Ahora rápidamente le damos unas sombras para que quede un poco más real. Entonces, por un lado tenemos las sombras propias de la casa, que son todas estas. Ahí detrás ya no se ve. Bueno, decíamos que este punto caía aquí, entonces este caerá haciendo una paralela a la hipotenusa aquí detrás. Y la sombra de esta línea también irá a la misma fuga. Esta línea también viene por aquí, pues habrá que hacer igual la sombra de esto, como es una línea vertical y la vertical sigue esta dirección, también aquí la línea vertical sigue esta dirección horizontal, entonces tenemos esto seguirá la dirección horizontal, la hipotenusa, y la sombra del balcón es cuando hagamos aquí el triángulo, nos acercamos, aquí hacemos el triángulo, entonces la sombra de esta línea será una paralela a F1, todo por aquí. Tenemos esto en sombra también y tenemos todo esto en sombra. Y todo esto en sombra. Vamos a poner aquí. Bueno, decíamos que esto era la hipotenusa, llegaba hasta aquí y fugaba hacia ese punto de fuga, con lo cual todo esto quedaba en sombra también. Y la sombra de este saliente aquí, para el balcón, que quedaba aquí, era esta línea, pues sería aquí esta paralela, y la sombra de esta línea será también una paralela, lo digo porque aquí ya parece muy impreciso. Tenemos esta línea y luego tenemos la superior. Pues tenemos todo esto es el muro, y luego tenemos el pasamanos del balcón. Entonces habría que hacer todas estas franjas, y todas estas franjas también tendrán su sombra, son realmente líneas horizontales, todas, igual que la sombra de esta es una horizontal, pues todas estas habrá que hacer aquí líneas horizontales, ya que son estos triángulos todos semejantes, ¿no? Tenemos aquí la puerta, allí tenemos aquí este detalle, aquí todo esto en sombra, y aquí también. Pues vamos a remarcar bien esta línea, esta también y esta. Y luego la puerta en el extremo del muro, lo mismo aquí y todo esto. Marcamos aquí esta línea y esta de aquí. Esto quedará en sombra. Y todo esto por estar más en el entrante, más oscuro, hasta llegar aquí. Y todo esto más oscuro. Ahora tenemos este entrante, los entrantes deben ser más oscuros, o sea que deberíamos darle más oscuridad ahí en el entrante. Lo mismo aquí. Aquí esto es horizontal, aquí más nítido de donde sale, lo mismo aquí. Aquí el entrante más oscuro, aquí lo mismo. Aquí podríamos incrementar el oscuro. Aquí podemos también incrementar.
Pues para diferenciar esto de esto, bueno, aquí arriba habrá más luz que arriba, en principio vamos a darle aquí más oscuro, esto es más oscuro también. Todo esto también más oscuro, y decíamos, por ejemplo, aquí incide la luz más ortogonalmente en la cara superior. Eso quiere decir que esto tendría que estar más oscuro que el plano de arriba, o sea que tendríamos que dar aquí un tono medio. Por lo tanto, aquí habrá más luz aquí arriba, habiendo tono medio también aquí en esta parte del banco que llega hasta aquí. Y ahora proyectaba la sombra por aquí detrás, y al llegar aquí a la pared viene por aquí. Entonces el oscuro más intenso detrás del objeto y en la intersección de los dos planos, el del suelo y el del muro. Esto también más oscuro, decíamos que este plano era más oscuro que este, y entonces se tendrá que ver también aquí en el muro. Lo mismo aquí. Y aquí detrás también, así sacamos más luz aquí arriba. Entonces todos los planos que son paralelos a este llevan más oscuridad, pero sin llegar a la oscuridad esta, ni a esta. Entrante más oscuro, y aquí igual, entrante más oscuro. Bueno, más oscuridad ahí también para ese entrante, aquí igual, debajo más oscuro, aquí en el entrante más oscuro. Ahora se podría reflejar la ventana, los oscuros también hacia adentro, y lo mismo la puerta si fuera de cristal. Vamos a hacer entonces el reflejo de este oscuro ahí adentro. Entonces esta línea y su sombra reflejada ahí. Ponemos aquí, por ejemplo, un detalle para la puerta. Y aquí pues también para una ventana. Más oscuro aquí. Y como decíamos, aquí esto tiene más claridad que esto, entonces este plano debería llevar más oscuridad. También estas zonas horizontales tendrán más claridad. Aquí más oscuridad. Y aquí también. Entonces ya tenemos este plano y este en teoría más o menos con la misma oscuridad, y el de arriba con más luz, de manera que aquí podemos dar más oscuro. Y como decíamos aquí en el entrante, más oscuro. Bueno. Entrante más oscuro, aquí igual. Vamos a marcar esta línea de abajo. Y esta de arriba. Bueno, y hay que revisar por si alguna sombra falta. Podemos insinuar, por ejemplo, aquí una cera. Entonces la cera seguiría por aquí. Vamos a marcar un pequeño muro. Y ese muro aquí con cierto grosor. Aquí podría llevar una especie de puerta. El muro hasta aquí, de manera que esto sería, por ejemplo, más oscuro.
ponemos aquí una carretera con la mediana. Aquí esta medida debería ser igual de grande que esta. Y aquí entonces pondríamos otra acera de manera que esta medida también sería igual de grande que esta. Y aquí pondríamos más casas. Y si vamos solo verticales, pero no vamos a hacer más, lógicamente. O sea, eso quiere decir que esta sería la carretera, que podemos también insinuar con un tono así en horizontal más oscuro. Lo ponemos por aquí así. Vamos a ir más oscuro para la carretera, de manera que podemos dar más claridad aquí para la acera, ya que era zona de claridad. Bueno, pues tenemos ya la perspectiva de nuestra casa, y aquí es donde pondríamos las de otras casas. Entonces, igual que esto es ortogonal, esto debería también ir hacia esa línea, y aquí arriba las otras casas también. Por ejemplo, que llegue hasta aquí. Como vemos, ya se distorsiona bastante. Y manteniendo más o menos, bueno, ya no vamos a hacer más, pues si no. Bueno, revisamos a ver si hay alguna línea que falte o que haya que poner. Bueno, pues teníamos, por ejemplo, la sombra de esto, que venía por aquí, subía, esto, la ventana está, proyecta aquí la sombra. Luego esto podemos ponerlo más en oscuridad, toda esa puerta. Luego teníamos esta oscuridad detrás de esta parte de la casa, esta oscuridad que también se puede incrementar. Y vemos a ver si falta algo más aquí. Podríamos perfilar esto, que queda un poco, aquí ponerlo oscuro, proyectado, reflejado. Aquí esto también, que tendría que proyectar la sombra por detrás, ya no se ve. Remarcamos aquí el claro. Y esto proyectaría también aquí un triángulo la sombra, cosa que no pasa aquí en la acera. Bueno, tenemos entonces la sombra de este punto que cae aquí, esta por detrás, la sombra esta, luego baja por aquí, este plano que tenía más oscuridad que este, lo mismo este que el de arriba, esto que proyectaba su sombra aquí abajo, vertical, luego vertical, siguiendo la misma dirección hacia F1, luego horizontal y luego hacia F2, y luego uniendo con eso. O sea que este estaría completo ya. Aquí más sombra por estar detrás, aquí para sacar luz en el banco también más sombra en la parte anterior, lo mismo aquí. Bueno, luego la sombra de esto, luego la sombra de esto. Aquí por detrás también iría la sombra de esto que apenas se vería, que ya quedaría lejos, por ahí detrás. La sombra de todos estos también son verticales, entonces aquí serán horizontales todas, ya no lo pongo. La sombra de esto sube y luego baja hasta aquí. Bueno, ya para concluir podríamos coger
un lápiz más blando y darle todavía un poco más de contraste si queremos sacar oscuros en las zonas interiores. Pues, por ejemplo, en esta zona interior. Aquí arriba, etcétera. Bueno, pues lo dejamos así, perspectiva cónica con cálculo de sombras, de manera que los rayos aparecen aquí en paralelo al plano del cuadro. Partimos de la planta para construir esa vista con la carretera. Tenemos por un lado las sombras del edificio y por otro lado esbozado ya la posición de una carretera que es este oscuro con las dos aceras que tendrían aquí el mismo grosor a ambos lados, ¿no?